Segundo tramo de Entre Líneas y como les habíamos prometido vamos a conversar a partir de este momento con César Iroldi, representante de los trabajadores de la Expluna. Iroldi, bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un gusto. Bueno, el gobierno, Iroldi, dice que se van a dar los pasos necesarios para acompañar la iniciativa presentada por la organización sindical con una sumatoria de exigencias. ¿Ya han conversado de esas exigencias? No. En realidad sí, sabemos la intención del gobierno de llevar adelante el proyecto de los trabajadores. Ellos lo tienen totalmente desarrollado. Están de alguna manera las propuestas que nosotros hacemos para hacer viable esa empresa. Entendemos que las exigencias lógicas será en cuanto al compromiso o a temas vinculados al compromiso de cómo desarrollar la operativa, la eficiencia y las seguridades que tiene que tener el gobierno. Y nos parece bien además porque un emprendimiento de esta naturaleza que entendemos que tiene que dar confiabilidad, pero además no puede fracasar. Yo creo que con lo que era Pluna o como se llama la nueva empresa, lo que no se puede dar el Estado ni el país es el lujo de tropezar de vuelta con la misma piedra. Claro, porque mucha gente se pregunta, bueno, el Estado no pudo, los privados de alguna manera no quieren o no pueden porque dicen que no es rentable, y la gente se pregunta, ¿cómo hace el sindicato para que sea rentable? Bueno, de alguna manera, yo digo, en la vida se aprende. Lo que hemos vivido estos procesos de Pluna durante muchos años, la parte del Estado, lo que después fue, de alguna manera, la primera experiencia con Bari, después el proceso intermedio con el Estado nuevamente, y después la experiencia con Litigate, de alguna manera dejó muchas fortalezas porque de los errores se aprende. Digo, hay muchas diferencias de lo que fue la etapa del Estado anterior, la etapa intermedia del propio Bari con lo que es actualmente Pluna. Si me preguntan cómo empezamos ahora, creo que se puede empezar mucho mejor. En un momento cuando la salida de Bari, el Estado uruguayo contaba con 5 aviones, todos de diferentes características, es decir, una multiflota, aviones muy viejos que requerían un gasto de mantenimiento específico, muy fuerte. Y hoy, a diferencia de eso, se tiene una flota nueva. Por el otro lado, hay un modelo de gestión, porque no todo se hizo mal, el modelo de hub que se desarrolla, que indudablemente ha incrementado la cantidad de pasajeros que llegan al Uruguay y que salen del Uruguay. Y esas son dos fortalezas que hay que saber aprovechar para que este proceso se pueda desarrollar mucho mejor. Lo demás es de cómo operarla y cómo llevarla adelante, pero con esas dos premisas que yo creo que son fundamentales en esto, ¿no? ¿Y ustedes qué exigencias plantean? Porque el Estado va a plantear las suyas, pero ¿ustedes cuáles plantean? Nosotros las exigencias, en realidad no planteamos exigencias, nosotros planteamos un proyecto de viabilidad con la característica que tiene ese proyecto de viabilidad, totalmente desarrollado por etapas, prometiendo volar a los 90 días y llegar a volar con los 100 aviones en la totalidad de la frecuencia de los 180 días. Pero evidentemente nosotros queremos ser claros, digo, creo que el país merece que se sea claro. Una línea aérea no es viable sin algún tipo de subvención. Pero además es un hecho que creo que los uruguayos lo hemos aprendido, porque si hay alguna cosa que el cierre de Pluna enseñó, durante muchos años se habló que Pluna daba pérdida y pérdida, pero nunca se miraba también lo que generaba el país. Este cierre permitió dos cosas. Primero ver lo que genera el ingreso al país, la utilidad que tiene la importancia de una línea de bandera. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos, que evidentemente precisamos 15 millones iniciales de dólares, pero por la razón de que Pluna no existe más, hay que empezar de cero sacando los aviones y el personal. Esto genera muchos gastos, ni edificios hay, ni oficinas, ni escritorios. Hay que montar toda una red comercial, lo que es la venta de pasajes. Todo eso genera esos 3 primeros meses donde además no entra dinero. Eso es el pedido, no es una exigencia. Y lo otro que se menciona son los famosos subsidios. Y sobre esa base, los subsidios parten de que en el estimativo nuestro, el primer año daría 7 millones de pérdida, por decirlo, o números rojos. ¿El primer año o el primer semestre? No, en el año, 7 millones. Pero con algunas cosas que son importantes destacar. En primer lugar,
cuando nosotros hicimos este proyecto, lo hicimos de la forma más pesimista. ¿En qué sentido? Pluna tenía una capacidad, o estaba volando con el 81% de su capacidad. Nosotros lo estimamos en 60%, por una razón lógica. La empresa abre, hay que salir a captar clientes. Es un 20% menos de lo que llevaba. Por el otro lado, los precios de los pasajes. También en una franja inferior a lo que se comercializa hoy. En el mismo sentido, hay que captar pasajeros. Esos dos ítems son realmente importantes, porque eso va a que tenga un déficit. Entonces, pero otra cosa importante además, ese déficit se produce, pero nosotros estamos pagando 8.400.000 por los aviones por año. Es decir, nos hacemos cargo de la deuda. En realidad vamos a pagar el 50% de lo que era la deuda anual original. Bueno, intentaremos negociar con el Scotiabank, ahí le pediremos al Estado que nos dé una mano para que ese plazo se extienda. Es decir, que en realidad, pagando los aviones tenemos ese déficit negativo. Pero además vamos a ver que ese déficit además empieza a desaparecer en otras instancias. Los trabajadores empiezan a trabajar, 500, un poco más tal vez, dejan de estar en seguro de paro. Eso es un dinero que el Estado recupera. Empiezan a aportar IRPF, BPS, es otro dinero que el Estado también recupera. Deja de pagar seguro de paro, recupera eso. Ya ahí hay una recuperación real, pero además una empresa funcionando. Y como ejemplo, solo un ejemplo de la infinidad que hay, en el año 2011, Pluna, en Pluna se gastó $60 millones en proveedores. Veamos el impuesto que genera esos $60 millones. Entonces, uno lo ve, hay que subvencionar 7 millones, que en realidad no es poner el dinero. Y ahora vamos a los subsidios. En realidad, uno está colaborando a través de alguna forma, pero lo que recupera directamente el Estado, solamente en eso que yo le digo por impuestos, es mucho más de los 7 millones de pérdidas. Sin contarlo en directo, por supuesto, ¿no? ¿Esos subsidios van exclusivamente por lo del combustible o se necesitaría algún otro subsidio del No, gobierno? yo dejaría el combustible aparte en primer lugar. Iríamos a los más fáciles, de alguna manera, porque yo sé que el combustible ha generado alguna discusión. Fundamentalmente está un impuesto que tienen los pasajes, el pasaje UI, que eso casi representan $2 millones por año. Ese es un impuesto. El otro subsidio puede ser a través de aportes patronales. Lo mismo que se hace de alguna manera cuando se quiere expandir el turismo o promoverlo. Ahí ya estaríamos en una cifra cercana a los $4 millones. La instalación de una línea que se llama la línea PAPIX, que es una línea que va directo Montevideo, Buenos Aires, pasando por Colonia, y no cuando hacemos lo que han ido en avión, saben que abrimos hacia la isla de Flores y después recorremos hasta llegar a Buenos Aires, sobrevolando mucho más territorio argentino que uruguayo. De esa manera, en la línea directa, prácticamente no sobrevuela territorio argentino. Cuando uno sobrevuela territorio argentino, tiene que pagar. Eso es casi $1,5 millones por año. Con esas tres cosas que yo le nombré, prácticamente estaríamos muy cerca de los 7 millones. Pero agreguemos dos cosas más. Tenemos un gran gasto en lo que se llama el servicio de rampa, de handy, que es el servicio que se brinda en el aeropuerto, escaleras, los tractores, los equipajes. En eso, Pluna, el estimativo nuestro son $15 millones por año.